Que tengan un excelente día, hombres de Dios. Este es nuestro programa Ejercitando la Fe. Gracias a Dios que nos permite estar en este lugar para compartir con ustedes esta meditación que enseguida haremos. Y gracias a Dios por nuestros pastores a quienes amamos y bendecimos. Vamos a hacer una oración y siempre confiando que Dios nos va a llevar de más a más. Padre, te amamos, te bendecimos, te damos gracias, te damos honor a ti. Todas las cosas, Señor, son tuyas. Todas las cosas son posibles en ti y están en el sí y en el amén por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque yo sé que este es el día que tú has hecho para nosotros. Y como varones, ponemos y depositamos nuestra vida en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, vamos a allá en Génesis capítulo 37, desde 37 y hasta el 50, se nos cuenta la historia de José. José, quien tuvo algunos sueños siendo muy joven, que 11 manojos de trigo se inclinaban ante el manojo de él que estaba al centro, que las estrellas y el sol y la luna le reverenciaban. Y así José, yo creo que tuvo más sueños, estos son los que se nos cuentan, pero esta situación de los sueños precisamente nos lleva a ver que hay una serie de peripecias que hay que atravesar para poder cumplir nuestros sueños. Yo no sé qué sueño haya puesto Dios en tu vida. Hay sueños que yo también he tenido y pues necesitamos también ver el proceso por el cual nosotros podamos cumplir nuestros sueños. El tema que vamos a explicar brevemente es: sueña en grande, actúa en grande. Y es que no puede ser de otra manera, porque si queremos cumplir metas y propósitos más allá de lo que inclusive podemos imaginar, es necesario actuar. Se nos dice que después de los evangelios hay el quinto libro del Nuevo Testamento. No se llama los propósitos de los discípulos, los sueños de los apóstoles, o no se llama las buenas intenciones de los apóstoles, pero se llama los hechos de los apóstoles. Hay una realidad entre la situación de querer algo y realmente alcanzarlo, realmente aterrizarlo. Así es que nosotros vamos a estar meditando en algunos puntos importantes acerca de esta situación. Primeramente, tenemos a nuestro alrededor como José, allá en el capítulo 37, que tenemos que hablar. Quizá no sea muy sabio hablar de nuestros sueños ante gente que podamos pues serles contrario, a gente que a lo mejor en alguna manera somos contrincantes, porque precisamente igual que los hermanos de José, pueden poner trabas, pueden poner situaciones, pero que teniendo un propósito firme, un propósito fiel y la certeza de que es Dios quien pone los sueños en nosotros, vamos a alcanzarlo. En el capítulo 37 y en el versículo 2 nos dice que José tenía 17 años cuando empezó con esta serie de revelaciones, esta serie de sueños, y al llegar al campo para poder
ver qué estaban haciendo sus hermanos. Sus hermanos entre sí se dijeron, ahí viene el soñador, pues vamos a ver que también se cumplen sus sueños. Ya en su corazón habían tramado algo contra José. Así es que, para hacer breve la historia, sabemos que Rubén quiso salvarle porque le querían matar. Así es que salió por un momento, pero Rubén salió por un momento y cuando regresó, ya sus demás hermanos le habían vendido a los madianitas camino a Egipto. No pudieron hacer más que engañar a su padre Jacob y decirle, ¿sabes qué? Tu hijo ha muerto. Así transcurrió esta situación de José hasta llegar a ser comprado como esclavo en la casa de Potifar, el capitán de Faraón, uno de los capitanes de Faraón. Ahí no se nos habla con certeza cuántos años pudo haber estado en la casa de Potifar, sirviéndole. Pero lo que sí se nos dice en el capítulo 39 es que cuando él llegó y empezó a servir, era tan diligente que Potifar puso todo en sus manos, lo hizo mayordomo de toda su casa. Y José permaneció siendo fiel, y justamente cuando está quizá en lo más alto dentro de esta casa, porque dice la Escritura que desde cuando le dio el encargo Potifar a José, no se ocupaba de otra cosa más de todo aquello que tenía que comer. Así es que parece que todo iba viento en popa, pero precisamente hay, así como hay contrarios, adversarios que pueden poner trampas, pueden poner obstáculos a los sueños que Dios te ha dado para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para tu empresa. También hay gente que te va a poner otro tipo de situaciones. Quizá no ocurrió a los 17 años, quizá a los 27 años, 10 años después, que ya un hombre maduro, un joven maduro, pues es codiciado precisamente por la esposa de Potifar. Entonces todo esto transcurre, no nos relata más la Biblia exactamente el tiempo, pero esto ocurre en la casa de Potifar. Y nosotros podemos entender a través de la lectura de este pasaje, cuando la esposa de Potifar le dice a su propio esposo que aquel siervo había tratado de abusar de ella. Si podemos escudriñar un poquito, nos daremos cuenta que Potifar no le creyó. Quizá porque su esposa se lo decía, tuvo que actuar de alguna manera. Pero ¿qué hubiera merecido José en el caso de que Potifar hubiera creído esto? Nada menos que la muerte. Así es que él estaba condenado a muerte por ese incidente, fuera cierto o fuera falso. Y sin embargo, la Biblia nos dice que tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Tuvo esa situación, no podía quedar mal con su esposa, no podía quedar mal con la sociedad Potifar, a lo mejor que le rodeaba, pero de alguna forma pues tuvo que realizar alguna acción. Pero igual José se pudo haber amargado en esta etapa de su vida. José pudo haber dicho, pues ya estoy peor, ya me habían vendido como esclavo, no sé qué situación me quedaba, llegué a la casa de este hombre,
hice que progresara toda su casa y todas sus pertenencias fueron más abundantes, y sin embargo, ahora ya estoy en la cárcel. No solamente soy un esclavo, pero estoy condenado a la cárcel. Sin embargo, la Biblia nos detalla aquí en Génesis 39, 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Así es que nosotros necesitamos también poder hacer este tipo de relación personal con Dios. Una relación que nos lleve a decir: Señor, tú sabes que lo que hago, lo hago para gloria de tu nombre. Tú sabes que lo que hago, lo hago para que tú seas conocido en toda la tierra, seas conocido por mi familia y por mis vecinos. Así es que José estaba en este trayecto, no se echó para atrás, no pensó que sus sueños se habían venido hacia abajo, simplemente reconoció que la presencia de Dios estaba con él. Y eso, varones, es lo que nosotros tenemos que hacer: reconocer que la presencia de Dios está con nosotros y que no importa cuán difícil pueda ser la situación que esté transcurriendo en nuestras vidas, seguramente vamos a llegar a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha mandado. No te desanimes entonces. Más bien, como dice la Escritura en el libro de Proverbios, fíate del Señor de todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón y Él va a salir adelante juntamente contigo. Pero actúa, vamos a actuar. José no solamente pensó, no solamente se proyectó, no solamente habló positivamente, sino que él realizó acciones de tal manera que fueron estas acciones las que le pusieron en una buena posición para que todo ahí adentro de la cárcel fuera hecho conforme a lo que él iba determinando. Era un excelente administrador. Después la Escritura nos habla del siguiente acontecimiento. José es una persona que también se ocupa de los demás, no solamente de los que están en la cárcel como tal, pero de aquellos que en alguna forma tienen eminencia. Y llegaron el copero y llegó el panadero de Faraón, y ambos se inquietaron por ese tiempo. Ambos se inquietaron y cada uno tuvo su sueño. Los dos los interpretó José. Los talentos, los dones, las capacidades que tenemos están al servicio de los demás. De esa manera vamos a alcanzar nuestros sueños. Nosotros no vamos a alcanzar nuestros sueños, ni los sueños de Dios mucho menos, si nosotros no nos disponemos a estar en las manos de Dios y a poner al servicio de los demás nuestras capacidades y los dones con que Dios nos ha bendecido. ¿Qué tienes en tus manos? Eso es lo que va a servir para que Dios use tu vida. A lo mejor tú eres un buen cantante. Bueno, vamos a cantar, alabar a Dios, y seguramente a través de ese canto alguien va a escuchar la palabra de Dios. Tienes tal vez esa posibilidad de estar obsequiando alimentos a los necesitados. Seguramente esa habilidad, esa capacidad, ese desprendimiento que tú tienes, lo va a usar Dios para darse a conocer
entre aquellos que te están observando. Hay una cosa muy importante que tenemos que saber, y es que precisamente la gente alrededor nos está observando. Parece que no, pero si tú empiezas quizá a platicar con algunos de tus vecinos o compañeros de trabajo, te están observando, saben cuál es tu integridad, reconocen de qué manera estás haciendo las cosas. Así fue que este copero salió adelante, el panadero desgraciadamente falleció, lo ejecutaron, y dice la Escritura que se le olvidó, salió de la cárcel y se le olvidó. Así es que tú no te desanimes por aquella gente que a veces, aunque tú le haces un favor, aunque tú le haces un servicio, aunque tú le llevas algunas situaciones muy ventajosas para su propia persona o para su propia familia, posiblemente se olviden de lo que hiciste, pero no va a suceder para siempre. Dice la Escritura en Génesis 41:1, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, y bueno, empieza a contar el sueño de Faraón. Así es que ya pasó un tiempo en la casa de Potifar, ya pasó otro tiempo en la cárcel, y hasta entonces alguien se acuerda de él. Las situaciones para alcanzar nuestros sueños, para alcanzar nuestras metas, para alcanzar los propósitos, para alcanzar los pensamientos de Dios en nuestra vida no son fáciles. No son fáciles. Puede transcurrir algún buen periodo de tiempo. No te desanimes por el tiempo que tenga que transcurrir. Permanece fiel al Señor. Permanece fiel al Señor. Sueña en grande, pero actúa en grande. Actúa en grande. Haz las cosas que a ti te correspondan. Yo tengo que hacer las cosas que a mí me correspondan hacer. Así es que cuando a Faraón no se le pudo decir nada acerca de los sueños que él tenía, el copero se acordó de José y le dijo: uno de los hijos de los hebreos me indicó lo que me iba a suceder cuando estuve en la cárcel. Y yo creo que si tú lo llamas, seguramente te va a revelar qué significa el sueño que tuviste. Va a llegar el tiempo también en que tú igual seas llamado de alguna manera a dar testimonio público de quién eres tú, de quién es Dios y de dónde está la salvación en Jesucristo. Quizá este tiempo pueda tardar un mes, un año, una década, pero va a llegar y tú tienes que estar preparado para cuando llegue ese momento. Tú tienes que estar listo para dar testimonio de que Cristo vive en ti, de que Dios es tu Señor y que tú le estás honrando con tu vida. ¿Quieres que se cumplan tus sueños? Vamos a poner toda nuestra vida en las manos de Dios, pero vamos a ejecutar todas aquellas acciones que necesitemos emprender. Por eso aquí el título de nuestro programa es Ejercitando la Fe. Ejercitando, haciendo dinámicas, haciendo ejercicios, haciendo actividades. Nada va a llegar solamente porque yo lo pienso, porque tú lo pienses. Todo va a ser en base a lo que tú estés estableciendo como metas y como acciones. Finalmente dice la Escritura aquí en el capítulo 41, en el versículo 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. 30 años.
Él a los 17 inició este peregrinaje, a los 30 años se está presentando, 13 años entre ese trayecto a Egipto, en la casa de Potifar, adentro en la cárcel, y ahora sí viene la oportunidad. 13 años en ese transcurso, y todavía iban a faltar otros años más para que él pudiera ver realizado aquellos sueños que tuvo. Y nosotros necesitamos entonces también estar preparados. Van a venir dificultades en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Con cualquier persona que tú tengas comunicación, van a venir dificultades. Con el mejor de las personas, con la que tú creas que te tiene más afecto, con esa persona vas a tener dificultades. ¿Qué necesitas? Necesitas estar preparado y saber cuál es la ruta que debes de seguir para contestar entonces. Así es que Dios puso esta habilidad en José para interpretar sueños, pero también, como dice el versículo 38 del capítulo 41, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? No. Y le puso como administrador de toda la tierra de Egipto. 7 años pasaron de abundancia y empezó a administrar los recursos. Ya no de Potifar, ya no de la cárcel, ahora administrar los recursos de toda una nación, Y ahí está José administrando, y por 7 años hubo una abundancia que él juntó el trigo por silos y silos de abundancia. Y ahí estaban. Cuando llegó la época de la escasez, 7 años que habían de llegar, entonces se vinieron sus hermanos para comprar granos, y él los reconoció. Ellos no le conocieron a él, pero él sí. Y sin conocerle, se inclinaron delante de él. ¿Qué te parece? ¿Se cumplieron los sueños? Claro que se cumplieron sus sueños. Y más adelante, y estoy hablando de 13 años más 7 de abundancia, 20 años, más otros 2 que dice la Escritura que pasaron cuando ya tenían hambre. Entonces tenemos que sumar en total 22 años, si no mal hago las cuentas, son 17, 13 más 7, 20 más 2, 22, y vino su papá, y también su papá, seguramente por el grado que tenía José en Egipto, seguramente también le hizo reverencia a su padre a José, aunque José se la haya hecho después. Su papá también tuvo que reconocerle como un gobernador de Egipto. Varón de Dios, no sé cuáles sean tus sueños, no lo sé, pero seguramente si está Dios en este asunto, vamos a lograr nuestras metas, vamos a lograr nuestros sueños con nuestros hijos, para darles una carrera, para encaminarlos en un trabajo, para ir a la boda de cada uno de ellos, para tener a la siguiente generación entre nuestros brazos, a los nietos. Y bueno, todo esto sigue, pero eso es apenas una pequeña porción de lo que tienes, porque Dios te invita a también soñar con Él
y juntamente con Marcos 16:15, que nos dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las personas. Ahí está el sueño de Dios también para nosotros, y ahí vamos a tener que participar con Él. Pero yo te invito a que hagamos una oración y que todo lo que tengas en tu mente y en tu corazón lo pongas en las manos de Dios. Pero una vez que lo pongas en las manos de Dios, empieza a dar pasos hacia la consecución de esos sueños que Dios ha puesto en tu vida. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Te damos honor a ti. Permítenos hacer tu voluntad y vivir para ti, honrándote en todo tiempo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén.